Hace décadas, el planeta atraviesa crisis medioambientales. Día a día vemos el deterioro y destrucción de ecosistemas. ¿Cuál es el futuro para la vida? Mientras las sociedades dominantes realizan sus ideas de progreso en prácticas que atentan contra la naturaleza. La crisis del agua es una de las consecuencias de esto. La crisis del agua pues forma parte de una crisis mucho más compleja. Es una crisis hidrosocial, que es el reflejo, el resultado de unas maneras de habitar el planeta y que tiene que ver con un modelo económico, ideológico, que nos ha llevado a este momento, que es un momento difícil e inédito para nuestra especie. El agua es un bien necesario para la vida, y no solo para la vida humana, sino para la vida del planeta. Entonces yo sí creo que allí, desde distintos, digamos, saberes y prácticas, podemos cooperar para tener pues entonces soluciones más integrales, más incluyentes o más inclusivas, pero sobre todo sustentables. Nosotros iniciamos con eventos de agua muy ligados al mejoramiento de la calidad del agua. Y de esa visión inicial ahora tenemos una visión socioecológica como una estrategia para el desarrollo. Y le estamos entregando entonces a la sociedad conocimiento dentro de esa estrategia de socioecología. La Conferencia Internacional Agua 2022 fue realizada por la Universidad del Valle y la Universidad del Atlántico en la ciudad de Barranquilla. Bueno, estamos aquí en la inauguración de la Conferencia Internacional Agua 2022 de la Universidad del Valle con la Universidad del Atlántico, donde será central los ríos hermanos Magdalena y Cauca, un proyecto de nación. Creo que se inicia para Colombia una transformación importante en donde necesitamos que la ciencia, la cultura y la política en el mejor de los sentidos se mancomunen si queremos recuperar a este país. Estas universidades hemos estado trabajando en torno a sumar capacidades, sumar instituciones en defensa de los ríos y que también trabajen en defensa del medio ambiente. Este mensaje contundente tiene que ser ejemplo para que el país tome la problemática de los ríos en la agenda nacional. Los ríos los hemos intervenido los seres humanos desde el origen de los tiempos. Siempre habrá un conflicto entre uso económico, población y ocupación humana y ríos. Pero hay que construir modelos de política, estudios que permitan que haya sostenibilidad y que no haya una afectación. Se trata de que siendo los humanos quienes usamos los ríos, quienes usamos el agua, podamos construir una ecuación donde el uso sea sostenible y donde ambientalmente haya procesos de recuperación. Durante la Conferencia Internacional Agua 2022 se compartieron investigaciones y visiones desde perspectivas diversas sobre el pasado, presente y futuro del agua y la vida. Hay una muy buena iniciativa de empezar ya a abordar los problemas de la variabilidad climática, digamos a más profundidad. Entonces se están tocando los riesgos como por ejemplo las variaciones de calidad del agua en los diferentes ríos, en las diferentes ciénagas, lo que llamamos nosotros fuentes receptoras, siguen siendo un problema crítico. Lo mismo que todo el tema de manejo de residuos sólidos que finalmente van a depositarse a las fuentes de agua. También se tuvieron trabajos muy interesantes sobre manejo de acuíferos, todo lo que es manejo del agua subterránea y análisis sobre riesgos a la salud pública en ríos internacionales. Yo creo que un rasgo muy peculiar de este evento es la multidisciplinariedad, porque ha habido presentaciones desde los ingenieros, geólogos, químicos y las ciencias sociales, gente que trabaja en musicología, por ejemplo, y todas estas cosas tienen relaciones muy fuertes, porque la gente es el territorio, es la cultura, es la música, es la comida, lo que cultiva, entonces todo eso está relacionado con
el agua con el río. El evento Agua 2022 está en pleno desarrollo. En el día de ayer fue la conferencia central, donde hubo invitados internacionales e invitados nacionales. Fueron muy buenas las conferencias, hubo una muy buena participación del público aquí de la ciudad de Barranquilla, de profesores, de estudiantes, de gente interesada en la temática. Y en el día de hoy estamos ya en los seminarios internacionales y igual hay mucho interés. Hay muy buenas conferencias, hay muy buenas experiencias y pues esperamos de eso sacar unas muy buenas lecciones y sobre todo hacer unas relaciones importantes con estas personas para mantener un nexo y poder hacer desarrollos conjuntos hacia futuro. Los que más me han interesado fueron sobre seguridad hídrica, donde pues se han implementado toda una serie de proyectos mundialmente que pueden extrapolarse acá a Colombia o incluso a la ciudad de Barranquilla, donde estamos situados. En el trópico, lo que realmente importa a la luz de este cambio climático que está pasando es el agua. Lo que estamos viviendo hoy con la ola invernal, con el cambio climático sobre el agua, eso nos permite repensarnos no solo como fuentes económicas, sino como ese amor por esa fuente de vida que tenemos que conservarlo, que tenemos que cuidarlo y que es un compromiso de todos. Estamos contaminando el agua y destruyendo la vida. De no cambiar esta tendencia, en 2050 la mitad de la población mundial sufriría déficit de agua, al menos durante parte del año, y en zonas muy áridas como el norte de África y de Asia. Las sequías se tornarían más intensas. Sin embargo, existen experiencias que demuestran que la recuperación de los ríos y las fuentes de agua es posible. Me parece relevante como una de las salidas a la crisis, justamente volver la mirada a toda la diversidad biológica y cultural, en especial pues de los países de América Latina y el Caribe. Creo que allí encontramos muchas de las soluciones a esta crisis y a este colapso social y ecológico. Sin duda, todo lo que tiene que ver con seguridad hídrica, con adaptación al cambio climático, con la recuperación y restauración de nuestros ríos, que es fundamental. Empezar a dar esos lineamientos de que el agua es un eje estratégico de desarrollo y planificación del país y de la infraestructura es clave. En esta conferencia de agua me ha sorprendido gratamente que hay muchas visiones que empiezan a hablar de ese tema de los derechos bioculturales, de la naturaleza, de los ríos como algo más allá que solo ese objeto en el que a veces nos vayamos, que se vuelve un medio de transporte, algo más económico meramente si se quiere, sino que es poder ver que ya la tierra no es de la gente, sino que nosotros somos de la tierra y particularmente del agua, porque incluso nuestra sangre es agua.